Hubo una vez una ciudad que nadie podía conquistar. Una fortaleza que se reía en la cara de los invasores. Se llamaba Jericó. Sus muros eran tan altos que oscurecían el sol al amanecer, tan gruesos que 2 carros podían correr lado a lado sobre ellos. Pero una mañana, esos muros escucharon algo que nunca habían oído, el sonido de trompetas y el silencio. Lo que siguió después fue un acto que desafió la lógica, la estrategia militar y hasta la gravedad. Porque no fueron espadas, ni catapultas. Fue fe. Jericó no era cualquier ciudad. Era una leyenda viviente en Canaán. Los comerciantes hablaban de ella con asombro, los viajeros con respeto y los espías con miedo. Su ubicación estratégica la convertía en la llave de entrada a la tierra prometida. Quien controlara Jericó, dominaba el paso de los ejércitos, los mercados y los destinos. Pero más allá de su ubicación, era su fortaleza lo que la hacía impenetrable. Una doble muralla de piedra tallada, inclinada para resistir escaladas, reforzada con siglos de orgullo. Frente a esa ciudad, acampaba un pueblo que no tenía ejércitos entrenados ni armas modernas. Un pueblo errante, que durante 40 años había caminado bajo el sol abrasador, comiendo maná, viviendo por fe. Eran los hebreos. Eran libres, pero no sabían aún cómo conquistar. Moisés había muerto. Ahora Josué lideraba. Y frente a él, la primera gran prueba, cómo hacer caer un muro con la palabra de Dios. Una noche, Josué caminaba solo. Pensativo, angustiado. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Entonces lo vio. Una figura de pie, con una espada desenvainada, brillante como el rayo, imposible de mirar sin temblar. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué con firmeza. Y la voz que respondió no era de hombre: soy el príncipe del ejército de Jehová. Josué cayó rostro en tierra. No sería una batalla común. Era una guerra santa. El plan fue tan insólito que parecía una locura. No asedien la ciudad. No levanten armas. Marchen. Una vez por día, durante 6 días, rodeen la ciudad en silencio. Solo los sacerdotes tocarán las trompetas. Y el 7º día, marcharán 7 veces. Y al final, gritarán. Josué no dudó. Aunque el plan parecía inútil ante los ojos humanos, obedeció. Porque no confiaba en el plan. Confiaba en el que lo había dado. Desde lo alto de Jericó, los soldados reían. ¿Eso era todo? ¿Un desfile religioso? Día tras día, miraban con burla a esos locos que caminaban en silencio como si sus pasos tuvieran poder. Pero cada vuelta, cada trompeta, era un clavo en el ataúd de su soberbia. Lo que no sabían era que los muros no temblarían por dinamita, sino por obediencia. El amanecer del 7º día fue diferente. Había un silencio que dolía. Los sacerdotes se alinearon. El pueblo sabía que ese día no marcharían una, sino 7 veces. Nadie hablaba. Nadie preguntaba. Solo caminaban, como si sus pies escribieran un mensaje invisible en la tierra. Al final de la 7ª vuelta, todos se detuvieron. Josué alzó su mano. Era la hora. Y entonces, como un trueno humano, miles de voces se unieron en un solo grito. Un grito ancestral, salvaje, desgarrador. Fue el rugido de siglos de esclavitud, de promesas postergadas, de fe acumulada. Los muros no temblaron por la fuerza del sonido, sino por el eco de una obediencia perfecta. Y frente a los ojos atónitos de Jericó, la piedra comenzó a crujir. Primero fue una grieta. Luego otra. Como si una mano invisible los empujara desde adentro, los muros comenzaron a colapsar.
Piedra tras piedra, torre tras torre, todo cayó como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Jericó, la ciudad que nunca caía, yacía ahora en ruinas. No por espadas. Por fe. Por la fidelidad de un pueblo a una voz que no todos oían. El pueblo entró. La ciudad fue tomada. Fue un día de victoria, pero también de juicio. Solo una familia fue salvada, Rahab, la prostituta que creyó en el Dios invisible. Su casa, marcada con un cordón rojo, quedó intacta mientras el resto se desmoronaba. Porque a veces, la fe más pura viene de los lugares menos esperados. Y la misericordia, en medio de la ruina. La caída de Jericó no fue solo una victoria militar. Fue una declaración eterna, que lo imposible se derrumba cuando se obedece al Eterno. Que no importa cuán altos sean los muros que enfrentes, si tu fe camina antes que tus pasos, caerán. Jericó no fue destruida por estrategia. Fue destruida por confianza. Por el poder de una fe que no necesita ver para avanzar. Muchos siglos después, los muros siguen cayendo. No de piedra, sino de orgullo, duda, miedo, trauma. La historia de Jericó no es un cuento antiguo. Es una guía para hoy. Si caminas con fe, si avanzas cuando no entiendes, si confías cuando todo parece cerrado, los muros caerán. Porque el mismo Dios que derribó Jericó, sigue hablando. Y sigue esperando que alguien escuche, camine y grite.